Nos vamos sin presentación. Creo que es parte de la innovación que se exige de un ¿Les parece? Muy bien, déjenme contarles. Entonces, miren, yo me inicié en la aviación en 1989, haciendo consultoría en Centroamérica. Y en esa época habían 5 aerolíneas en Centroamérica, una aerolínea por cada país, desastrosas, pero verdaderamente desastrosas. Compañías de gobierno, totalmente sindicalizadas, con un sindicalismo muy negativo, con un sindicalismo muy complicado, y entonces decidimos comprar la aerolínea de Guatemala y reestructurarla. Reestructuramos Guatemala, después compramos la aerolínea de Honduras, reestructuramos Honduras. Para que se tomen una idea, la aerolínea de Honduras se llamaba SASA, y se escribía S-A-H-S-A, que significaba Stay Alive, Stay at Home, Stay Alive. Es decir, era de horror verdaderamente. Nicaragua, en la época de los sandinistas, la reestructuración de Nica, después LACSA en Costa Rica, finalmente compramos Copa y después compramos la operación de Aeroméxico en Perú, de Aeroperú. En todos esos años, yo decía, no puede ser. Es decir, yo era una frustración enorme para mí ver aquellos modelos de aviación que no salían adelante, que tenían cosas desde el inicio que no estaban estructuralmente bien hechas. Y entonces, en el año 2003, le dije a la gente de TACA, oye, a mí me gustaría diseñar una nueva aerolínea, un nuevo concepto de aerolínea, verdaderamente con un modelo de negocios de avanzada, de cambio, que pudiéramos verdaderamente implementar. Estuvimos buscando dónde implementar ese modelo, hicimos 6 proyectos y terminamos coincidiendo con un señor que ya les contó un poco esta mañana, el doctor Aspe, él traía una idea similar. Él había quebrado Aeroméxico en principios de la década de los 90, se reorganiza Cintra, una entidad operando 2 aerolíneas en quiebra prácticamente, y Pedro dice, no, pues tiene que haber un modelo de aviación que funcione. Busca al norte, el norte no lo quiere ayudar, no encuentra en Southwest el apoyo que quería, lo encontramos después, y se va al sur, trata de trabajar con LAN, no pudo con LAN, y un día llega a San Salvador, Pedro, lo conocíamos del proceso de la firma de la paz, y nos dice, yo quiero hacer esto. Y no se pueden imaginar mis ojos, es decir, yo decía, encontré a David, ¿no? Es decir, yo decía, este tipo es el que yo necesito para desarrollar mi modelo, llevo tantos años pensando en cómo debe ser diferente, y entonces creíamos una cosa muy importante, ¿no? Que podíamos desarrollar ese modelo de aviación en una forma verdaderamente diferente. ¿Qué hicimos? Pues primero hicimos un gran plan de negocios. ¿Qué es un plan de negocios? Yo sí tengo una diferencia clara con alguien en la mesa anterior que dice, no pasamos de planes de negocios. El plan de negocios que nosotros hicimos era un plan de negocios enfocado verdaderamente en un segmento de mercado totalmente diferente, en una forma totalmente disruptiva. Cómo cambiar la aviación en México y cómo hacer que podíamos cambiar la aviación. Con ese plan de negocios, yo me acuerdo que Pedro y Roberto Crit me dieron $5,000 para venirme a México, $5,000. Con eso arranqué Volaris, ¿ok? Entonces, ¿qué hice con eso? Pues me senté, hice un plan de negocios estupendo, hicimos un estudio de mercado increíble, definimos claramente qué era lo que queríamos hacer y levantamos en total $100 millones el primer año, $98 millones el segundo año. Presentando un plan de negocios disruptivo, cambiante, totalmente diferente en el mercado de la aviación. ¿Qué cosas logramos desde entonces? Es decir, yo siempre he dicho que detrás de un plan de negocios y detrás de una idea de un empresario, de un entrepreneur, tiene que haber una idea mercadológica. No puede haber simplemente un producto que digamos, bueno, yo voy a producir esto y es lo mismo que ya existe, ¿no? Es la misma, es decir, voy a dedicarme a una fábrica o a una clínica ginecológica.
Bueno, ¿y qué voy a hacer en la clínica ginecológica? Pues lo mismo que hacen los 10 güeyes que ya tienen una clínica ginecológica. No, señores. Es decir, ¿cómo hacemos un producto diferente? ¿Ok? Entonces, para mí, nace de una idea mercadológica importante. La compañía básicamente, hoy por hoy, maneja prácticamente 10 millones de pasajeros, cumplimos 8 años el 13 de marzo siguiente, tenemos más de 104 rutas diferentes, hacemos más de 250 despegues diarios, tenemos el 23% del market share, alcanzamos cifras de ventas arriba de 1,5 billones el año pasado. Entonces, eso es Volaris a 8 años de una idea embrionaria. ¿Dónde surge el tema? Y voy a arrancar como México, como un mercado que para mí, a mí me parecía inmensamente atractivo. ¿Qué había en México que no había, o qué no había en México que había en otros lados? Todas las aerolíneas venían a México, se paraban en México y tenía uno que ir de Tijuana a México, de México a Monterrey. De Monterrey a México, de México a Cancún. Entonces, el primer concepto que yo dije que hacía falta en México era un concepto de punto a punto. Verdaderamente, se necesitaba un servicio de punto a punto y hay que entender que este servicio de punto a punto tiene que ir amarrado con los flujos migracionales. Somos una industria que está amarrada a los flujos migracionales. ¿Cómo se mueven los flujos en México desde el punto de vista migracional? De Centroamérica al sur de México, del sur de México al norte, del norte a Estados Unidos, y somos dos países diferentes. En realidad, es el México del norte, el México de NAFTA y el México del sur, que es un México más parecido a la estructura centroamericana. Entonces, claramente, el modelo de punto a punto tenía que seguir los flujos migracionales. Si nosotros construimos un modelo que es horizontal, es decir, de Monterrey a Mexicali, no jala. ¿Por qué? Porque los flujos migracionales no iban en ese sentido. Segundo, una cosa muy importante, una clase media surgente. Déjenme hablarles un poco de esto, para que se tomen una idea, y voy a utilizar números del INEGI para que nadie me diga que los números no están bien. Puede ser que hayan cambiado porque el censo del INEGI ya tiene 2 años. México en el 2010 tenía 108.400 millones de habitantes. De esos 108.000 millones de habitantes, si los quiebro en mercados A-B, en mercados C-D, en mercado C, en mercado C+, en mercado DE, etcétera, me encuentro que el 33.6 millones de habitantes eran clase media, como lo define el INEGI, una persona que puede comprar una casa, etcétera. ¿Ok? ¿Qué significa eso? El 31% de la población es clase media. Si yo me enfoco en el mercado de negocios, que es el mercado A, y si al caso el mercado B, es únicamente el 7%. ¿Qué era mi visión? Yo lo que decía era, yo tengo que producir un producto que pueda hacerlo de distribución masiva, de crecimiento masivo, de cobertura masiva. La capacidad adquisitiva de ese mercado. En el año 2010, esa clase media era de $4.700, $4.741 al año. En el año 2025, en el año 2022, va a ser prácticamente de 12.000. Y ese mercado de clase C, C+, C-, D, se va a convertir en 50% de la población de México. Entonces, ¿qué es lo primero que yo dije? Es decir, si yo lo que quiero es convertir un modelo de aviación en un commodity, me tengo que ir a masa crítica, y me fui a la masa crítica. El segundo tema, ¿dónde está México en términos del PIB con respecto al resto del mundo, con respecto al resto de Latinoamérica? Oh, sorpresa, México está exactamente en medio. A la izquierda está un poquito más alto el promedio a nivel mundial, a la derecha está el promedio de Latinoamérica, más a la derecha están Colombia y Perú, y bien a la izquierda están Brasil, Chile y Estados Unidos. Entonces, el tema era, oye, ¿cómo es posible que México, estando en la mitad del Producto Interno Bruto, tiene menos aviación que el resto de Latinoamérica? Entonces nos fuimos a ver el número de viajes per cápita que había en México. Sorpresa, el número de viajes per cápita que había en México es el más bajo de Latinoamérica. ¿Cómo es posible que un país de 108 millones de habitantes,
con un PIB prácticamente en el promedio a nivel mundial y al promedio de Latinoamérica, no pueda realmente tener una aviación como la que tiene que tener. Nos fuimos a estudiar la aviación de los últimos 10 años, el precio había crecido 5% por año y el volumen había decrecido 5% por año. La pregunta es ¿por qué? Y cuando nos metimos a analizar, nos encontramos que el mercado de autobuses de México, fasten your seatbelts, es de 2.800 millones de pasajeros al año. ¿Se dan cuenta de eso? Una oportunidad estaba yo platicando con el Diablo Fernández de FEMSA y me decía, oye, es que ese mercado es como que nunca hubiera habido Coca-Cola en México. De ese tamaño era la oportunidad. 2.800 millones de pasajeros en autobuses. De esos 2.800 millones de pasajeros en autobuses, solo hay 28 millones de pasajeros que se transportan en aviación. Entonces yo decía, oye, pues esto está fácil. Le pellizco un 1% al mercado de autobuses y duplico el mercado de aviación nacional. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo tengo que hacer? Tengo que bajar la estructura de costos de la aerolínea al nivel que me permita operar en comparación con las tarifas de autobuses y el mercado de autobuses. No saben cómo siento no tener mi presentación. ¿Qué encontramos? Entonces, básicamente la pregunta es, ¿cómo conviertes una tendencia de este tipo en un commodity? Y ese es el gran reto. En la industria de los commodities, el que gana siempre es el que tiene más bajo costo. Entonces, el primer objetivo de la aerolínea era tener los costos más bajos, que hoy tenemos el costo más bajo de toda la aviación americana. El segundo tema es cómo producir ese costo. Y entonces aquí nos metimos en una gran lluvia de ideas y encontramos que podíamos producir ese costo, podíamos llegar a producir una estructura de costos que compitiera con la industria de autobuses siempre y cuando nos metiéramos dentro de un mercado arriba de 5,5 horas. Trabajamos muchísimo arriba de las 5,5 horas y encontramos exactamente el punto de los costos. ¿Qué entra en los costos en una industria como la nuestra? El primer elemento y la recomendación más importante es cómo administras tu activo más caro, que en este caso es el avión. Y nos dimos cuenta que en México las estructuras de los aviones cada día tenían más pasajeros de viaje ejecutiva. Es decir, cuando Mexicana se va a la quiebra, ya prácticamente el 50% de los asientos del avión eran de clase ejecutiva. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? Si el mercado grande está del otro lado. Claro, lo que ellos estaban haciendo era competir por un mercado de negocios y nosotros estábamos diciendo, hay que competir por el mercado de autobuses. ¿Cómo compito en contra del mercado de autobuses? Poniéndome a la par, exactamente un producto a la par del otro. Un producto a la par del otro, ¿qué significa? Significa que doña Panchita, que es la señora, posiblemente Pedro les contó la historia, que se sube en Tijuana en la mañana y 36 horas después llega a México con la espalda toda tronchada y sin saber cómo llegó ahí, se sube a un autobús y hace esto. Entonces, nuestra configuración del activo más caro con la más alta densidad. ¿Qué significa eso? Es decir, nosotros no vamos a construir un avión que tenga mucho espacio entre asientos, tiene que tener suficiente espacio. No vamos a construir un avión con un baño dedicado a los hombres y un baño dedicado a las mujeres. No, señores, estamos compitiendo con autobuses. No vamos a construir una aerolínea con un programa de viajero frecuente. No vamos a construir una aerolínea con un programa de puntos. No vamos a construir una aerolínea con asientos de clase ejecutiva. No vamos a construir una aerolínea… A ver, ¿qué come doña Panchita cuando se sube al avión? Doña Panchita, pues come lo que le den en el Oxxo cuando se para después de la caseta del peaje. ¿Ok? Entonces, tenemos que rediseñar completamente el producto e innovar ese producto. Y por eso me llamó mucho la atención. No solo es respecto a innovación tecnológica, y yo voy a hablar de innovación tecnológica, es innovar, es cómo haces disruptivo esto. Poniéndolo en términos de disrupción, en un extremo
lo que hay es volar es para gente de élite, y en el otro extremo lo que hay es volar es para todas las personas que pueden utilizar autobuses. ¿Cómo te pones en medio de esa estructura y cómo trabajas en medio de esa estructura? Y en realidad lo que nosotros dijimos es, tenemos que hacer que comprar un boleto de avión sea irresistible. Y esa fue la idea disruptiva que utilizamos en el modelo de negocios. En ese modelo de negocios regresamos también a decir, oye, ¿cómo hacemos para acelerar el crecimiento del mercado del modelo de negocios? Evidentemente partimos de bajos costos, producimos muy bajos costos a través de densidad, a través de mayor utilización del activo, a través de más horas que volamos, a través de más load factor, etcétera. Esos son los costos bajos. Pero después, ¿cómo compites contra el autobús? Cuando tú vuelas en México en una aerolínea, te venden un boleto que incluye todo, que incluye la posibilidad de llevar la valija, que incluye la comida, que incluye la asignación del asiento, que incluye el chequeo en el aeropuerto, que incluye… Entonces, lo que nosotros decíamos era, la única forma que nosotros podemos competir face to face, cara a cara con el autobús, es desagregar totalmente el valor del modelo de negocios. La ecuación del valor del precio y la ecuación del valor del modelo. La pregunta claramente era, si lo que queríamos era hacer que la gente comprara un boleto de avión a precios irresistibles, ¿cómo quebrábamos eso? Y entonces nos dimos cuenta que lo que primero teníamos que hacer era, ¿por qué la gente se va en un autobús? Pues primariamente era por precio. El precio les hacía movilizarse hacia ese segmento. Si rompíamos la ecuación de precio, rompíamos el resto de las ecuaciones. Entonces nos enfocamos en romper la ecuación del precio. ¿Cómo se rompe la ecuación del precio? Vamos a proveer transporte del punto A al punto B. ¿Qué es lo que hace el autobús? Transporte del punto A al punto B. Todo lo demás, dejémoslo por fuera. Entonces redujimos las tarifas bases, le quitamos todos los adornos a las tarifas bases y nos fuimos claramente hacia un concepto de una tarifa desnuda prácticamente. Esto tiene mucho que ver también con el comercio electrónico. Si ustedes se ponen a pensar cómo comprábamos nosotros música en nuestra época, y yo lo veo con mis hijos, nosotros comprábamos el acetato, comprábamos el disco de acetato y nos quedábamos con todo el disco. ¿Cómo compras tú hoy música en el internet? Compras la rola, ¿no? Es decir, yo el otro día le decía a alguien, mira, yo no compro un disco de Laura Pausini porque no le aguanto más de 3 canciones, ¿no? Es decir, pero ese mismo concepto es el concepto que está metido aquí. ¿Cómo compra la gente un boleto de avión? ¿Cómo compra la gente un boleto de autobús? Pues no quiere todos los adornos adicionales, quiere solo lo que él necesita y solo las cosas que él necesita. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dejamos la tarifa totalmente libre, la transportación del punto A al punto B. ¿Qué hace esto? Cuando tú bajas las tarifas base y las bajas y las bajas y las bajas, ¿qué está sucediendo económicamente en el mercado? Estás elastificando la demanda, claramente. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es, por un lado, bajar la tarifa para ser competitivo con el autobús, pero en la medida en que bajas la tarifa y eres competitivo con el autobús, crece el segmento de aviación. ¿Cómo crece? A través de estimulación de la demanda. ¿Cómo crece? Es a través de elastificar la demanda. Esa estimulación de la demanda es fundamental en el modelo de negocios de Volaris. Nosotros trabajamos en base a elasticidades no abajo de 2, es decir, elasticidades muy grandes en los mercados. ¿Qué nos hace eso? Eso nos ha permitido entrar en un montón de mercados que no existían servidos. Les voy a dar ejemplos. Tenemos rutas como Uruapan-Los Ángeles. Es decir, pues ¿quién iba a decir que podíamos volar Uruapan-Los Ángeles? Tenemos Zacatecas-Chicago, tenemos Morelia, Oakland en San Francisco, tenemos Chihuahua-Denver.
básicamente lo que estamos haciendo es compitiendo head to head con los autobuses, reducimos el precio, entonces el mercado crece suficientemente y la elasticidad del mercado se da suficientemente y esa elasticidad del mercado nos permite entonces vender nuestro producto. No somos viables solo reduciendo las tarifas. No, si nosotros agarramos la ecuación de Volaris y agarramos la tarifa base y le reducimos los costos, la compañía no es viable económicamente. Entonces, ¿qué viene después de eso? Tenemos que vender ingresos anciliares. Lo que encontramos es que cuando tú le preguntas al cliente qué es lo que quiere comprar, básicamente el cliente es el que decide y regresamos a lo mismo del Internet. Es decir, ¿cómo compra la gente el Internet? Cada día más desagregado y después le va agregando características, le va agregando cosas que va necesitando. Entonces, si tú compras en Amazon, si tú compras en iTunes una canción, ¿ok? ¿Qué aparece abajo? Lo que otros compraron, ¿correcto? ¿Ok? Y entonces, ¿cómo clonamos ese producto a la aviación? Ponemos la tarifa del punto A y le decimos, otros compraron 25 kilos más de equipaje. Otros compraron una tarjeta que le permite comer a bordo. Otros compraron porque quieren el asiento definido, yo quiero salir rápido. O otros compraron el asiento de en medio porque quieren ir con su hijo a la par. Otros compraron, y esa es esa parte de abajo de iTunes, que básicamente nosotros le agregamos a la tienda de distribución. Para que se tomen una idea, cuando arrancamos este concepto en el 2007, vendíamos $7 por pasajero. En el mes de enero, cuando terminó enero, vendemos prácticamente $25 por pasajero. Desagregando y vendiendo todos los servicios adicionales. La tarifa de Aeroméxico, que en promedio es de $178, contra la tarifa de Volaris en promedio el año pasado fue de $104. ¿Qué produce eso? Que Aeroméxico vuela a niveles de ocupación del 75, 76%, Volaris vuela a niveles de ocupación de 86%. Creció el margen también en la parte de ingresos, porque no solo bajamos la tarifa, pero agregamos los ingresos anciliares, y esos ingresos anciliares hoy nos producen un margen mayor. ¿Qué otras cosas hicimos? Hicimos cosas totalmente diferentes en la distribución. Nosotros decíamos, oye, si nos vamos a ir detrás de 2.800 millones de pasajeros, que son los autobuses, ¿cómo se comunica a esa gente? ¿Dónde se habla? ¿Cómo se comunica entre ellos? Y lo que nos encontramos es exactamente lo que encontramos en las universidades. Se comunican por SMS, se comunican por WhatsApp, se comunican por Twitter, se comunican por Facebook. Entonces decidimos no entrar a las agencias de viajes a distribuir el producto de Volaris, le damos la oportunidad a las agencias de viajes de comprarlo en la web, pero decidimos no entrar al canal de distribución de las agencias de viajes, que fue un loteriazo realmente. Es decir, verdaderamente apostar por eso. Cuando nosotros arrancamos este concepto, Pedro me decía, oye Enrique, pero ten cuidado. Es decir, solo el 20% de las personas en México tienen tarjeta de crédito. Sí, Pedro, pero el 20% en Los Ángeles, en la experiencia que tenemos nosotros con este tipo de pasajero, el sobrino le compra a la mamá, el yerno le compra a etcétera. Déjame probar, ¿ok? Segunda cosa me decía, oye, pero ten mucho cuidado. ¿Cuánta gente tiene computadora en México? Yo le decía, Pedro, ya no pienses en términos de computadora. Necesitamos pensar en términos de celulares. La comunicación es por ahí. Están comprando en el Internet, es por el celular, no por la computadora. Y hoy tenemos más líneas en celulares que líneas troncales en los celulares, por mucho. Entonces desarrollamos un esquema de comercialización. Hoy tenemos prácticamente 16,000 tiendas donde tú puedes pagar tu boleto, que era el otro reto. Es decir, realmente nosotros decíamos, oye, ¿cómo podemos cambiar la tendencia de pago?
La tendencia de pago, pues si no tiene tarjeta de crédito, en un producto de este tipo, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces lo que hicimos fue, tú puedes hacer la reservación en la página de internet, puedes hacer la reservación en la web, en el call center, pero después puedes ir a pagar a 16,000 sitios donde esté el Oxxo, donde está Sanborns, donde está Sears, donde está Dorians. Adivinen qué fue el gran descubrimiento. ¿Saben cuál es el sitio donde mejores pagos recibimos? La oficina de telégrafos. ¿Por qué? Porque eso era lo que usaba la gente. ¿Cómo se comunicaba la gente en los pueblos? Pues iba a la oficina de telégrafos y pedía, mire, sáqueme una llamada, y se metía. ¿Se acuerdan de que se metían a las cabinas esas que parecían, ok? Y entonces ahí hacían su llamada. Y entonces encontramos que el sitio más importante para ventas son las oficinas de telégrafos. Segundo tema, ¿cómo le llegas con este concepto de precio disruptivo a esta población diferente? Donde decíamos, hacemos que comprar un boleto de avión sea irresistible. Les voy a dar un ejemplo. Ahora en febrero lanzamos una oferta de 70% de descuento en la página de internet. Lo primero que hago es se la paso a todos los embajadores, no les decimos empleados en Volaris, les decimos embajadores, precisamente por esta razón, porque están representando a la empresa. Entonces le pasamos la promoción al embajador. El embajador a su vez se la pasa a sus parientes. Los parientes se la pasan y la vuelven viral. En 24 horas, con un 70% de descuento, en el mes de febrero, vendimos 17.8 millones de dólares. Esto les da a ustedes una idea de dos cosas. Primero, cuán importante es trabajar en el tema tecnológico y estar a la par del tema tecnológico en términos, sobre todo, del camino de distribución, pero también les da a ustedes la oportunidad de pensar en que realmente lo que estamos haciendo es creando un commodity que no existía. Cuando nosotros bajamos 70% los precios, hay una cantidad enorme de gente que compra boletos que dice, ¡achí! ¿Y si hacemos la despedida de soltero de la fulanita y nos vamos a Cancún? Y les quiero contar que cada vez que me subo en el avión a Cancún, van 4 o 5 grupos de 5, 6, 7 gentes que van a una despedida que me dicen, compramos en la oferta. ¿Ok? Mucha gente que agarra y dice, oye, voy a comprar para el cumpleaños de mi mamá en la oferta de Volaris. ¿Ok? Por cierto, viene oferta de aniversario. 13 de marzo. ¿Qué hace esto? 1.626.000 usuarios en Facebook y 1.380.000 usuarios en Twitter. El 48% de las ventas que hacemos, las hacemos a través de Facebook y de Twitter. Es un cambio diametral en el canal de distribución y adicionalmente es un cambio diametral en términos de cómo capitalizas esa venta y lo que te cuesta distribuir, porque Facebook y Twitter no te cuestan. ¿Qué hace el modelo desde el punto de vista de mercado? Desde el punto de vista de mercado lo que está haciendo es que crece el market share a un nivel de 2 a 6 veces más que lo que crece el resto de mercado. Mientras en Tijuana el mercado crece 7%, Volaris 15%. Mientras en Cancún el mercado crece a 23%, Volaris crece al 45%, y en la Ciudad de México, mientras el mercado crece a 13%, Volaris crece al 65%. Entonces, tenemos que entender que cuando ponemos un negocio, que cuando tenemos una idea de emprendeduría, tenemos que entrar, no simplemente hacer lo mismo que hacen los demás. Cuando yo escuchaba hace un rato, decían, oye, las pymes duran 24 a 48 meses. Mi concepto es, duran 24 a 48 meses porque no innovaron suficientemente, porque no fueron lo suficientemente disruptivas en el objetivo de mercado, porque no fueron suficientemente disruptivas en su estrategia de precios, porque no fueron suficientemente disruptivas en la forma en que desagregaron el precio, porque no significa únicamente bajar el precio, sino crear productos anciliares, porque no fueron suficientemente disruptivos en generar una demanda en un mercado dado un precio dado,
porque no fueron suficientemente disruptivos en crecer y competir contra una masa crítica importante. Si vas a abrir una fábrica de cervezas, no compitas con las cervezas pequeñas, compite con las grandes, pero con un producto diferenciado. Clave. Tercer elemento que es importante. ¿Quién es mi competencia? Miren, señores, hace unos años, viendo las Olimpiadas en la televisión, yo me puse a ver cómo corría Bowen, el jamaiquino de los 100 metros. Ese tipo no voltea a ver al lado, él voltea a ver la meta. La meta es su único objetivo. Si tienes claramente definidos los principios de mercado, de precio, de desagregación, de disrupción, como ya los mencioné, voltea a ver la meta. Olvídate de qué está haciendo el que viene corriendo a la par, porque si tú tienes un producto diferenciado, perfectamente te puedes enfocar en la meta y no en lo que está pasando a la par. No me importa, así como lo oyen, y me gustaría que se los cuenten a ellos, lo que hace Aeroméxico o lo que hace Interjet o lo que hace Bioaerobús. Lo que me importa es lo que yo estoy haciendo con la disrupción necesaria para romper el esquema de mercado en forma importante. ¿Qué otras cosas son importantes? Son importantes, claramente, tener una oportunidad altamente atractiva. Cuando nosotros fundamos la empresa, yo llegué a México, venía de TACA, y TACA es la segunda empresa más grande de Centroamérica. La primera empresa más grande de Centroamérica es el Canal de Panamá, la segunda es TACA. Todavía me recuerdo que uno de mis hijos me dijo: papá, pero estás loco, ¿qué te vas a ir a hacer a México? Arrancar una aerolínea con 2 aviones, prestados, que te estaban dando en TACA, Y entonces yo le decía: mira, lo que tenemos que aprender los empresarios es que si tenemos las oportunidades correctas y claramente definidos los caminos de dónde podemos alcanzar, podemos desarrollar las cosas. Cuando cumplió 18 años, me pidió que quería ser mexicano. Señores, lo podemos lograr. Segundo elemento importantísimo. El segundo elemento es con quién te asocias. Fíjense que para mí, yo arranqué la compañía, es decir, obviamente con fondos de inversión. Somos la primera compañía de fondos de inversión que logra llegar a la Bolsa de Nueva York de México. La primera compañía que nació de fondos de inversión y llega a la Bolsa de Valores en Estados Unidos. Pero dentro de ese grupo de inversores, dentro de ese grupo, tiene que haber gente que comparta, 1, tus ideales, 2, tus objetivos de plan de negocio y 3, tus valores como persona. Yo no he tenido un solo problema con Pedro Aspe, porque mis valores son iguales a los de él. Yo no he tenido un problema con Roberto Crit, porque mis valores son iguales a los de él. Y puedo seguir así con la lista de los fondos de inversión que invirtieron en Volaris. Entonces, el segundo y más importante cosa es: vas a lanzar, vas a levantar capital. Muchas veces levantamos capital, metemos a un banco, pero el banco no comparte tus ideales. El banco no comparte tu plan de negocios, el banco no comparte tus valores, el banco no comparte tu proyecto de emprendurismo. Vete por donde la gente comparta tus valores, tu proyecto de emprendurismo y tu forma de inversión, porque esos son los que van a estar contigo en las buenas y en las malas. En el año 2008 perdí $80 millones de los 198 millones de dólares que me habían dado jugando a los derivados. Jamás en mi vida he vivido una cosa más desagradable. Y regresamos al mismo tema: los emprendedores fallamos, los emprendedores nos confundimos, los emprendedores a veces cometemos errores. Tercer elemento fundamental que les quiero dejar: operen con los costos más bajos. Miren, yo les voy a contar una historia. Yo tenía un socio en Centroamérica que se llamaba Federico Bloch, una de las gentes que ha evolucionado más la aviación en Latinoamérica. Y Federico me decía: la palabra más importante para un emprendedor es frugalidad. Y esa palabra se nos ha olvidado en el castellano. Y lo que esa palabra significa:
No significa que seas miserable en los costos, significa que tienes que tener lo que necesitas y ni un peso más, y ni una fracción de peso más. El costo unitario en la industria de aviación se mide en fracciones de centavo de dólar. Ni una fracción de peso más. Cuando te decía tu mamá, oye, cuida los centavos, en el emprendurismo no hay que cuidar los centavos, hay que cuidar las fracciones de centavos. Los costos más bajos que puedan tener. La estrategia hay que irla ajustando en el camino. Mucha gente me dice, me dijiste que era importante el plan de negocios, pero ¿qué pasa si cambia el ambiente? ¿Qué pasa si cambia? Tener la capacidad de analizar y cambiar el plan de negocios. Lo que no se vale en términos de cambio es cuando vas a violar los principios básicos del negocio. No vas a decir, voy a hacer una aerolínea de bajo costo y te vas a volver una aerolínea tradicional. Es decir, lo que sí puedes hacer es decir, oye, este mercado no me está funcionando, tengo que generarle una elasticidad diferente, o este es un mercado de turismo, no es un mercado de visitantes, amigos y parientes, y vas cambiando ciertas cosas, ajustando ciertas cosas. Pero los principios básicos del plan de negocios, de hacia dónde vas a enfocar tu mercado, de cómo vas a enfocar tu mercado, de qué es lo que vas a hacer. Miren, señores, a mí todos los días me llegan a ofrecer negocios. Si este país es una gloria, ¿ok? Aquí están hablando de que no existe emprendurismo, señores, a mí todos los días me llegan a ofrecer alguna babosa. Todos los días, ¿ok? Si yo comprara cada cosa que me llevan cada día, si yo abriera cada ruta, es decir, llega el gobernador de no sé dónde y digo, oye, ¿por qué no vuelas a tal lado? Oye, ¿y por qué no es? No, espérate, regreso a mi plan de negocios, veo si los fundamentos del plan de negocios están ahí y entonces le entro, ¿ok? Ideas de emprendurismo hay muchas, ¿ok? Pero tenemos que tener cuidado los emprendedores de mantenernos en el enfoque y en el corredor correcto de lo que definimos que iba a ser nuestro plan de negocios. Estrategia de ingresos con gran potencia de crecimiento. Miren, señores, cuando en el fondo vemos planes de negocios y cuando nos llevan los planes de negocios para invertir en el fondo, yo veo dos cosas: los costos y la capacidad de crecimiento del plan de negocios. Si esas dos reglas se me dan en el plan de negocios, veo el resto del plan de negocios. ¿Cómo vas a crecer? Es decir, regresamos a lo mismo. Si tú vas a hacer una idea de emprendurismo que no es disruptiva en términos de mercado, que no es, entonces ¿cómo va a crecer? Lo que va a hacer es competir por los mismos pasajeros, competir por los mismos clientes, competir por el mismo tema. Entonces, el plan de negocios que yo busco es un plan de negocios que tenga los costos más bajos, y ya expliqué por qué, pero que también tenga una disrupción total en la ecuación de ingresos de tal forma que yo pueda proyectar un crecimiento enorme. En la última ronda de la Bolsa de Nueva York hicimos 172 visitas en 2 semanas, 3 semanas. Londres, París, Suiza, Río de Janeiro, Sao Paulo, Santiago de Chile, Los Ángeles, Boston, Chicago, Nueva York, Hong Kong y Shanghai. ¿Saben qué me pedían? ¿Cuánto vas a crecer? ¿Por qué? Porque tengo los costos más bajos, entonces difícilmente me van a pedir margen. Lo que me van a pedir es crecimiento. Voy a invertir en ti si vas a crecer. ¿Y cómo vas a crecer si no tienes un modelo de negocios disruptivo, el cual pueda rediseñar prácticamente la oferta de un producto? Mucho cuidado. Tercer consejo. Cuarto consejo. Miren, señores, cuando yo llegué a México, dije, bueno, tengo 2 formas de contratar a los ejecutivos. La primera forma es contratar a los ejecutivos únicamente por la forma tradicional, y la segunda fórmula es ir contratando uno a uno conforme vaya creciendo. Pedro me dio un consejo muy sabio en aquella época. Me dijo, mira, Enrique, si tú vas a romper el mercado y vas a cambiar el mercado dramáticamente,
trae a todos los ejecutivos el día 1, a todos los que puedas, pues obviamente, porque hay capacidades financieras, pero trae a tus más importantes ejecutivos el día 1, porque lo que van a aprender en la etapa de niñez y de adolescencia de una empresa de emprendedurismo no se les va a olvidar jamás. Y los tropiezos que van a tener van a ser los tropiezos que van a evitar en la edad de la adultez. No se pueden imaginar ese consejo, lo que me ha servido en mi vida. ¿Okay? Yo traje a los 5 ejecutivos más importantes del cuadro y los 5 ejecutivos fueron conmigo a abrir la empresa a la Bolsa de Nueva York en septiembre del año pasado. Dentro de este ejemplo hay otras 2 cosas que son muy importantes. 3. La primera es evidentemente, comparte de nuevo la misma premisa de los socios, tiene que ser gente que comparta tus valores, que comparta. Pero nosotros contratamos una firma en Boston que se dedicó a perfilar ejecutivos que fueran totalmente contrarios a mi perfil psicológico. Es un circo administrarlos, porque te peleas con ellos todos los días. Es decir, tú dices esto debiera ser blanco y el güey te dice no, ¿y por qué? Debiera ser negro. ¿Ok? Entonces, es un reto administrarlos, pero lo que estás haciendo es desarrollando un modelo laboral de complementación que te permite verdaderamente hacer que el proyecto funcione. El segundo tema dentro del tema laboral, que yo creo que es importantísimo mencionarlo, es el sindicato. Miren, señores, nosotros tenemos un sindicato, y un sindicato de a de veras, un sindicato que verdaderamente pelea por los empleados, pero un sindicato que le hablamos sobre productividad el día 1, un sindicato que entiende que debemos de compensar en forma variable y que debemos de tener alta productividad para que el negocio sea sostenible en el largo plazo. Y les voy a decir una cosa, existen sindicatos de ese tipo en este país y se puede operar con ellos y mi ejemplo es uno de los mejores ejemplos. Finalmente, dentro del tema laboral, está el tema de que tienes que desarrollar un modelo de cultura organizacional. Un modelo de cultura organizacional que te vaya a servir y que esté blindado para desarrollar el proyecto de negocios. No puedes decir simplemente, voy a arrancar un proyecto donde voy a hacer un trabajo costo, voy a arrancar un proyecto donde voy a manejar las tarifas, y la gente, y la cultura organizacional, el motor de cómo vas a producir ese plan de negocios, se te olvidó. La cultura organizacional y lo que esperas de la gente es fundamental. Y finalmente, les diría el perfil financiero. El perfil financiero verdaderamente es una de las cosas más importantes. El perfil financiero que pues obviamente está amarrado a administrar todas las variables económicas que los administradores nos enseñan en la universidad, que el capital de trabajo, que el apalancamiento, que esto, que lo otro, todas esas variables son importantes, pero el perfil financiero tiene que estar sólidamente basado en un crecimiento del negocio con proyección de sostenibilidad financiera a largo plazo. Lo que yo he visto muchísimo es que el emprendedor arranca perdiendo dinero. Vamos a perder dinero, verdaderamente. Hay una curva de maduración de los productos y hay un manejo, pero hay un momento en que el producto madura. Hay un producto en que la madurez financiera se da. Y parte del problema de la salida de las pymes y de la quiebra de las pymes es que no hay una mentalidad proyectada a producir en el largo plazo una sostenibilidad financiera del proyecto, del producto y en nuestro caso, de sus rutas, en nuestro caso, de cada uno de los productos que hemos lanzado como productos ancillarios. Quiero terminar, porque me queda 1 minuto de los 45 minutos que me dio Fernando, diciéndole que a un empresario, como a mí, lo que le ponen enfrente a uno es un cofre. Dentro del cofre hay de todo un poco. Hay oportunidades, hay problemas, hay reformas hacendarias, hay regulaciones, hay un mercado y hay un ambiente económico donde actuar. Fuera de ese cofre está uno como emprendedor. Fuera de ese cofre está uno como empresario.
Y el empresario tiene varias cosas para actuar. La primera, sus valores. La segunda, su capacidad gerencial. Y la tercera, la capacidad de dominar las variables del cofre, que es, en dos platos, el futuro del negocio. Un gran empresario es el que con su habilidad convierte el contenido de ese cofre en oportunidades. El que no se siente enumerar las adversidades solo para hacer un inventario de ellas, sino para crecerse con ellas. Se es grande como emprendedor en la medida en que con ese inventario de adversidades se crean oportunidades. Yo quiero terminar este foro esta tarde diciéndoles que quiero animar muchísimo a los emprendedores. Hicimos una encuesta en la universidad. Es impresionante, cuando uno le pregunta a los estudiantes de esta universidad qué quieren hacer, le contestan, el 50% quiere ser funcionario público y el otro 40% quiere trabajar en una empresa ya fundada. No, señores, necesitamos emprendedores en este país, necesitamos gente que se anime, gente que sea futuros empresarios, necesitamos futuros líderes y esta casa de estudios los está preparando para poderlo lograr. Tengo un hijo en esta casa de estudios, conozco lo que estudian en esta casa de estudios y puedo decirles que cualquier emprendedor que se haya graduado de esta casa universitaria lo puede lograr. El enfoque está en soñar, el enfoque está en luchar, en perseverar, pero sobre todo en pensar que los mexicanos necesitamos empresas para trascender. Muchas gracias.